Bienvenido, senador. Qué bueno tenerlo en el programa. Es Lourdes. Buenas tardes. Lourdes, encantado de saludarte y a todos los oyentes. Bueno, yo no voy a empezar por la noticia del día, sino por la noticia de que usted se va a retirar de la política. ¿Cómo es eso, senador? No de la política, sino que yo ya tengo 2 periodos en el Senado de la República, me parece que ya es una etapa cumplida. Y entonces he decidido no estar más como candidato al Senado, pero sí continúo acompañando al presidente Uribe y obviamente en ese momento expresidente Duque en las tareas políticas, es decir, sigo muy vinculado al Centro Democrático como partido. Recuerda, Lourdes, que mi periodo termina el 20 de julio del 2022. Sí, claro. A mí sí me había extrañado eso de que me habían dicho, no, él se retira de la política, pero ¿cómo se va a retirar de la política José Obdulio Gaviria? Yo no lo veía retirado de la política, máxime cuando en este momento en Colombia viene una batalla importantísima, ¿no? Creo que tienen a un buen candidato. Esas primarias del Centro Democrático yo creo que están apegadas yo creo que a la mejor selección, me da la impresión desde afuera, pero le quería preguntar a usted eso, ¿qué le parece a Oscar Iván Zuluaga como candidato? Y si no estoy equivocada de que se avecina una pelea dura, ¿no? En materia política. Lourdes, la consigna de Díaz Ayuso en Madrid es una consigna para toda América Latina. Comunismo o libertad, así de sencillo es. Esa es la alternativa. Yo estoy muy asombrado con Chile. Chile eligió un socialista aliado de los comunistas en el 1970. Los oyentes dirán, no, pues eso que ¿cuándo fue eso? Estamos hablando de 1970 y parecería que no aprendieron nada. Los demócratas cristianos apoyando a un comunista, inclusive alguien que se postula como más a la izquierda de los comunistas de Chile, que son el partido comunista más radical de América Latina. Nosotros en Colombia estamos también abocados a esa posibilidad. Nosotros en este momento estamos comenzamos campaña electoral el 13 de diciembre para el Congreso y en mayo elegimos presidente de la República y en las encuestas se está encabezando la línea más dura del Foro de Sao Paulo, Lourdes. En Perú, la sociedad peruana y los políticos peruanos, los empresarios peruanos actuaron con la misma irresponsabilidad que en 1998 actuó el conjunto de la sociedad venezolana. Total. Que a ojos vistas estaban eligiendo a un monstruo del Foro de Sao Paulo, un hombre que se había reunido para comenzar su campaña con el presidente Fidel Castro, a quien recibió Fidel Castro en las escaldillas del avión en 1994, quien vino a prepararse aquí con la UTL, que son unas unidades de trabajo legislativo que tenemos los congresistas colombianos, de Gustavo Petro, en aquel tiempo representante de la Cámara. De manera que entonces ese es un combate, esa es la palabra, para el cual tenemos que estar disponibles todos los demócratas latinoamericanos. No podemos seguir alimentando el exilio latinoamericano hacia la Florida, sino que al contrario, tenemos es que lograr que de la Florida hacia América Latina haya inversión, haya reencuentro de los mejores latinoamericanos para el crecimiento, el desarrollo, la riqueza, para el bienestar, para la educación y para todos los beneficios que trae la sociedad capitalista, Lourdes. Ahora, fíjese, senador, que usted está haciendo ese paneo por América Latina, todavía nos falta una segunda vuelta en Chile, pero fíjese qué interesante lo que acaba de pasar en Honduras, senador. En Honduras retoman. En Honduras ganó una corriente que representa también el Foro de Sao Paulo, Lourdes. Este Zelaya es un hombre muy oscuro. Ahora está ganando a través de su esposa. Ellos son miembros de una organización que se llama el Grupo de Puebla, que es como una especie de sucursal del Foro de Sao Paulo, con expresidentes y figuras de los viejos partidos que se degradaron completamente y comenzaron a migrar hacia el foro a través del Grupo de Puebla. Ese es el ganador en Honduras.
Honduras es un país que perfectamente podría comenzar a sentir los peligros del manejo de la economía y del manejo de la política social por parte de ese foro, que siempre ha traído lo peor, que dijéramos es sinónimo de derrumbamiento de todos los indicadores. Recordemos El Salvador con el farabundo Martí, que después comenzó a virar, ya ha comenzado a virar con Bukele, etcétera, pero la verdad es que todos los partidos del Foro de Sao Paulo que han gobernado tienen un denominador común, es la ruina. Lourdes, hoy estaba mirando los indicadores de Venezuela, perdón, Venezuela ni para qué lo mencionamos, de Argentina. ¿Cómo te parece, Lourdes, que Argentina está informando sobre la existencia todavía de 42.000 millones de dólares de reservas internacionales, y los expertos, los analistas serios, demuestran cómo esos 42.000 dólares de reservas que alega tener ese gobierno realmente no existen, porque están la mayoría pignorados a China, pignorados al Pacto de Basilea, pignorados al Fondo Monetario Internacional, y prácticamente el balance es que hay menos de 100 millones de dólares disponibles hoy en Argentina. Menos de 100 millones de dólares, 100 millones de dólares no es nada para un país en reservas. Es como nosotros aquí hablamos de buñuelos, que es un pequeño un churro de esos que toman, un churro con chocolate, uno de esos. Un churrito, eso, listo. 100 millones es eso para un país. Eso. Ahora, fíjese qué interesante lo que estamos hablando, senador José Obdulio Gaviria, qué interesante, porque yo me quedo pensando, cuando el votante latinoamericano va a ejercer su derecho, no ve, no siente, no percibe lo que han sido estos 20 años de chavismo, que en sus propias fronteras están viendo los venezolanos como zombies, senador, como zombie, que lo diga Colombia, que tiene la mayor parte de refugiados venezolanos en este momento, que andan como zombies caminando por las fronteras de América Latina, senador Gaviria, buscando quién les da cobijo, quién los recibe, huyendo de la inseguridad, del hambre, de la miseria, de la enfermedad. Este modelo venezolano es que no se entiende o no se sabe. ¿Qué ha fallado aquí que en América Latina no comprenden esto? La masa crítica votante hoy es muy joven. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de un 38% de nuestro censo electoral entre los 18 y los 34 años. Esa masa crítica ha sido manipulada y a ciencia y paciencia de las clases dirigentes latinoamericanas por el socialismo, en particular por los sindicatos que controlan los maestros, por ejemplo, nosotros en Colombia con el FECODE. Además, los medios de comunicación también de una manera muy oportunista. Los medios de comunicación apoyaron en el 98 a Chávez. Sí. Los dos grandes canales de Venezuela hicieron campaña. Hay que recordar los nombres de los Cisneros, por ejemplo. Sí, absolutamente. De manera que son unos fenómenos inexplicables. Hoy por hoy yo le preguntaba a un diputado venezolano que visitó mi oficina por qué estaba pasando en en Chile, con tanta migración venezolana tan culta y de tan alto nivel. La migración venezolana de mejor nivel podría ser de pronto la chilena, según tengo entendido, y nadie entiende por qué, habiendo una colonia tan importante de venezolanos que puedan dar testimonio de lo que es destruir toda una generación por parte de una corriente política que es la que representa a Boric en Chile, a pesar de eso no logran influir en la sociedad chilena. Y la verdad es que ellos tienen una larga prédica del socialismo del siglo XXI, del Partido Comunista y de las fuerzas más extremas de la izquierda, que han hecho mella en la opinión pública. Por lo demás, la debilidad de Piñera, la debilidad conceptual, es una debilidad incluso
paralela a la de Macri en Argentina, que produjo el mismo fenómeno. Entonces eso ha creado condiciones para un hecho tan terrible. Hoy vi la última encuesta, Lourdes, de Chile, y están 39-33 a favor de la izquierda. Eso ojalá se revierta y esperemos que haya una luz que ilumine a los chilenos y les haga evitar ese camino tan tortuoso de una economía manejada por socialistas. Estoy teniendo una especie de déjà vu, senador, con lo que fue América Latina en la época de Kirchner, Lula, Correa, Zelaya, Chávez, ese momento terrible para América Latina, donde estaban, en definitiva, estos sectores de izquierda, digamos, en el poder, ¿no? Así es. Lourdes, dígame. Sí. En el libro de John Lee Anderson, que yo comencé a leerlo con mucha reticencia, porque pues es un periodista de la izquierda norteamericana y pensé que iba a ser una geografía del Che Guevara. Y no, es un gran libro que yo recomiendo como para las personas que quieren enterarse cómo funciona el marxismo. Se demuestra cómo el Che Guevara en el año 60 fundó una verdadera internacional comunista latinoamericana, que después evoluciona por la genialidad malévola de Castro en el año 90, al momento en que ellos se quedan sin fondos, porque caen los países orientales adscritos a la Unión Soviética en el 89, y porque en el 91 cae la Unión Soviética, ellos en el 90 construyen el Foro de Sao Paulo, que da un salto para abandonar, entre comillas, la lucha armada y dedicarse a la toma del poder por la vía política. Cuando el presidente Uribe ganó en el año 2002, el único gobierno del Foro de Sao Paulo era el del presidente Chávez, que había ganado en el 98 y se había posesionado en el 99. Y nosotros comenzamos a ir siendo rodeados. El primero que ganó fue Lula en el 2002, y en el 2002 también ganaron los Kirchner en Argentina. A los 2 años ganó el Frente Amplio con los Tupamaros en Uruguay, y luego ganó un obispo de Paraguay también de extrema izquierda, y luego ganaron Correa y ganó Evo Morales en Ecuador y en Bolivia respectivamente. Ese fue el escenario que le tocó vivir al presidente Uribe, en una dificultad durísimo, porque es que yo no rodeado de nosotros. Sí, nosotros llegamos a tener un comercio hasta el año 2007 con Chávez de 7.000 millones de dólares, y estos tipos destruyeron completamente su economía, y hoy las cuentas entre Colombia y Venezuela no pasan de 200 o 300 millones de dólares. Es increíble. Por lo menos las cuentas de por encima. De manera que esos son los peligros, y Colombia lo está también realmente viviendo. Y Estados Unidos, senador, porque fíjese, en Estados Unidos también tenemos, para allá voy, estoy dejando el plato fuerte para el final, pero ya va. Antes de llegar ahí, hoy veíamos cómo el gobierno de Estados Unidos anunciaba definitivamente la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, la guerrilla narcoterrorista de Colombia, la FARC, de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Eso le abre un camino a que puedan, pues, estos grupos tener acceso a una serie de cosas que no tienen en este momento. Ellos dicen que las FARC se disolvieron formalmente después del acuerdo de paz, entre comillas, del 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y que dejaron de existir como una organización unificada que se dedica al terrorismo. Eso lo dijo el secretario Blinken. O sea, para ellos estos ya no existen. Y bueno, hasta donde yo sé, de esos grupos disidentes que surgieron a partir de la FARC, esa que llaman la Segunda Marquetalia, que yo pues quisiera que me explicara qué es eso de Marquetalia, porque no entiendo. La Segunda Marquetalia y la FARC, que es lo que es el Ejército del Pueblo. ¿Qué interpretación usted le da a que en Estados Unidos retiren a la FARC de su lista de organizaciones terroristas? Estamos hiperbolizando nosotros en los medios lo que
criticamos la medida No. o esto es verdaderamente importante, significativo esto. Primero, Lourdes, hay que explicarle a los oyentes que hay dos políticos que pesan mucho uno en los Estados Unidos y otro en España, que son prácticamente adscritos desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista del servicio a la causa o a los intereses de las FARC, que son Jim McGovern, representante de la Cámara de los Estados Unidos, y el señor Enrique Santiago, diputado de las Cortes en España y secretario de Estado. Eso hay que tenerlo muy presente para entender por qué la política de la Unión Europea respecto a las FARC y por qué la política demócrata respecto a las FARC. Siendo que yo reconozco que la política de la Secretaría de Estado pues es una política de un alto nivel y que hay muchas consideraciones serias que pesan en sus decisiones, pero eso es lo que hay que tener presente. Entonces, la verdad es que el señor Santos, a través de Jim McGovern, de esta señora Ocasio, del mismo Sanders y de muchos políticos norteamericanos, incluso en el gobierno de Obama, lograron una asociación norteamericana al acuerdo de paz, y yo le pongo comillas, con las FARC, o sea, Santos FARC. Sí. Entonces, Santos sigue incidiendo a través de ese tipo de personas y lobistas, y además pagaron lobistas, en las decisiones de la Secretaría de Estado. Yo te quiero contar, Lourdes, que nosotros tenemos en el Senado de la República 5 miembros de las FARC, sí, a quienes el gobierno les entregó con total impunidad, porque son todos ellos condenados. Por ejemplo, el comandante de las FARC tiene una petición de una orden de captura internacional de la justicia norteamericana con una recompensa de $5 millones. Eso hay que tenerlo presente. A quienes acaba de decir la Secretaría de Estado que se les retira de la lista de organizaciones terroristas. Sí. Entonces nosotros tenemos 5. Ellos sacaron 55,000 votos. Es decir, sacaron el doble de lo que yo saqué solo. Y siendo yo uno de los senadores menos votados. Yo soy senador de lo que llaman de opinión. Yo no soy senador de organización poderosa, sino de un partido que me arrastra, digamos, con su opinión. Y entonces esos 5 senadores están divididos completamente, en una división sangrienta en el sentido no literal, sino metafórico. Y 2 de ellos hacen parte, dijéramos, de el apoyo, dijéramos, como la corriente política o la tendencia política de esas organizaciones que citaste ahí como disidentes. Marquetalia es un pequeño sitio rural en donde se fundaron las FARC en la década del 60, años 62 o 63. Y entonces esa organización es una organización que continuó con toda la tarea de narcotráfico a nivel mundial. Tienen como socios principales a los grandes carteles mexicanos, y la dirige el negociador oficial y principal de las FARC, que luego de lograr esa firma de impunidad absoluta para llevar a esos 5 camaradas de ellos al Senado de la República, luego se volvió hacia el monte y vive, me dicen que casi que en legalidad en Caracas. En Caracas. Y allá lo atiende Maduro como si fuese una especie de gobierno en el exilio. Esa es la situación. Yo creo que los Estados Unidos debieran reconsiderar esa determinación. Me parece que es muy dañina para la misma legitimidad y credibilidad de los Estados Unidos como la gran potencia del mundo y como además el país que ilumina a toda la democracia universal con su constitución, con su acta de independencia y con su tradición de respeto por los más altos valores de la democracia. Correcto, pero eso que usted acaba de describir tan perfectamente bien también está siendo amenazado. Hemos visto situaciones verdaderamente alarmantes y la estamos viviendo a diario, senador, con precisamente los que violan esa norma, los que pretenden violarla.
en nombre de una Sí, cantidad de banderas que conocemos muy bien en América Latina, pero que aquí en los Estados Unidos son novedosas. sí, así es, y son corrientes que han comenzado ya a mellar, como te digo, en la propia, en la más alta institucionalidad norteamericana, porque es que Y en los más McGovern jóvenes, en los porque las universidades, así como usted describía en Colombia, aquí en las universidades es igual, son focos de creación del pensamiento marxista. así es, creo que la llaman de la corriente woke, La de corriente pronto. woke, Y exactamente. sí, de manera que me parece, bueno, pero lo importante de la democracia norteamericana es que también tiene expresiones tan elevadas como por ejemplo, en el tema latinoamericano, mm, mm, grandes figuras como Marco Rubio, figuras también como la representante Salazar, Ujú. le han hablado a la Secretaría de Estado explicándole la gravedad del tema. Es que los norteamericanos nos dieron a nosotros un gran ejemplo de lo que ahora llaman resiliencia y lo que es el respeto por la institucionalidad. Nosotros, por ejemplo, siempre miramos con una respeto esa posición tan digna de los Estados Unidos con los tres secuestrados, que además tenían un compañero que lo habían asesinado, en los tres no cooperantes, sino contratistas norteamericanos. Yo me acuerdo de González y Ujú. de pronto era González y tal vez Yanis, o bueno, yo no me Algunos acuerdo vivían aquí bien en en el este sur de momento la los nombres, Florida, creo. Ujú. secuestrados durante más de 2000 días, Sí, 2000 días. sí. Y los norteamericanos nunca, nunca, te digo, Lourdes, trataron de presionar al gobierno para que ya hiciera lo que llamaban el acuerdo humanitario. En cambio, hay que ver las presiones tan indignas e indignantes de el gobierno francés de la época para liberar a, a la señora Betancourt, que tenía doble nacionalidad. Sí. De manera que eso hay que hacerlo respetar también, porque los Estados Unidos tienen una cuota de sacrificio muy grande. Hubo una masacre también de unos cooperantes eh, indigenistas, indígenas norteamericanos que Ujú. llegaron al norte de Colombia a alguna actividad de apoyo a comunidades indígenas y fueron masacradas vilmente por Granobles, el hermano del segundo en la jerarquía de las FARC, que se llamaba el Mono Jojoy. Esa, Ujú. como te das cuenta, pues es que además hasta los alias son de una Sí, 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 vulgaridad sí, sí, sí. que los pinta a ellos. Ujú. De manera que sí, yo creo que los Estados Unidos deben hacer eh, por lo menos, fuerzas latinoamericanas que tengan capacidad de incidir en la política de la Secretaría de Estado, recordar que cuál ha sido la línea de conducta de los Estados Unidos y que no pueden someterse a las presiones de Santos y del Foro de Sao Paulo. Estamos conversando con el senador José Obdulio Gaviria directamente de Bogotá. Bogotá, senador, le voy a quitar 2 minuticos más. Fíjese, estamos esperando aquí en extradición a una de las figuras, bueno, el quien fue el jefe de la inteligencia en la época de Chávez, el señor alias El Pollo Carvajal, que precisamente fue el que custodiaba, colocaba, ayudaba, mantenía al secretariado en ese momento de la FARC en Caracas, que vivían en Fuerte Tiuna. Usted le debe saber perfectamente, esto usted más mejor informado que yo sobre Total. eso, ¿no? Ese sujeto va a ser extraditado en cualquier momento de España para acá. A veces yo pienso que quizás en la administración Biden o juegan adelantado o están jugando retrasado. Porque ese señor viene aquí a decir en las cortes, aquí va a decir cualquier cosa, porque al final la mayoría, el 99,9% negocian, ¿no? Con las autoridades norteamericanas. No sé si él vaya a ser la excepción, lo dudo, pero sin duda hay un vínculo importante allí y un conocimiento importante de las operaciones de la guerrilla colombiana, del tema del narcotráfico de la guerrilla colombiana.
de las operaciones de la guerrilla colombiana y seguramente este señor Carvajal pues va a aportar información a las autoridades sobre eso. Por eso es que a mí me sorprende el tema de la revocación de la designación como grupo terrorista de la FARC en las listas de Estados Unidos, cuando estamos en un momento en que se están cocinando muchas cosas, senador. El Pollo Carvajal es una caja de Pandora. Él era un hombre muy cercano a toda la primera, a Chávez en toda la primera etapa. Él no tenía buenas relaciones personales con Maduro. De hecho, Maduro lo había mandado a un exilio dorado creo que no fue en Jamaica, no, de pronto fue Jamaica, Lourdes, no me acuerdo, como no, es esta isla que queda ahí al lado. Aruba. De Isla Margarita. Aruba, en Aruba. En Aruba o Trinidad y Tobago. Sí. Ajá, Aruba, ok. Una de las dos. Y entonces los Estados Unidos lo capturan allá. Sí, en Aruba, eso fue en Aruba. Sí, inmediatamente ellos rodearon la isla, la sometieron a una humillación terrible. Holanda cedió y se los devolvió. Y en el aeropuerto de Caracas lo recibió personalmente este señor Maduro, presidente de la República, con Diosdado Cabello y toda la cúpula. Luego él, con esos enfrentamientos entre las facciones del Partido Socialista Unificado de Venezuela, es decir, la cúpula, porque ellos tienen una fuerte vinculación con el tema del narcotráfico, con el contrabando, con toda la corrupción de Saab, entró en peleas internas con ellos y salió con documentación falsa hacia España, donde lo recibieron con los brazos abiertos. Él estuvo muy cercano a las autoridades españolas y cooperando incluso con las autoridades españolas durante varios meses. Entonces, luego se rompe pues ese acuerdo, sobre todo, los Estados Unidos siguen presionando, la justicia norteamericana sigue presionando y entonces deciden capturarlo contra la voluntad del gobierno socialista. Él ha declarado que el partido Podemos de España, que es también un partido que incide mucho en la política latinoamericana, fue un partido financiado ilegalmente por el gobierno venezolano a través de él mismo. Él tiene los datos, las compañías por donde se movió el dinero y los bancos por donde se movió el dinero, los beneficiarios directos. Indica, por ejemplo, al fundador monedero de Podemos de ser una de las personas que más dinero recibió. Sí. Y entonces yo creo que ante la justicia norteamericana, si hay una negociación, por eso te digo que podría ser una caja de Pandora, porque entonces se conocería, digamos, cuál era su papel. El papel de él era el del jefe de inteligencia. Así es. Estamos hablando de un nivel estado de, digamos, de cuarto o quinto nivel o rango en la jerarquía. Por lo tanto, eso va a poder de pronto ser, si además eso se ata con Saab, así mismo coopera, eso podría desvertebrar toda esa banda criminal que hace política legal a través del Foro de Sao Paulo, de los partidos comunistas y socialismo del siglo XXI en América Latina y de las organizaciones criminales terroristas como las FARC. Senador, no quiero abusar más de su tiempo, son las 5:33. José Obdulio Gaviria desde Bogotá, Colombia, pero lo voy a estar molestando, senador, porque esto apenas comienza, ¿verdad? Ahora es que comienzan estas historias y tenemos un proceso electoral importantísimo en Colombia el año que viene y por supuesto todos queremos conocer lo que usted opina y lo que usted piensa y sus reflexiones, senador. Le mando un gran abrazo, me encantó conversar con usted. Gracias, Lourdes, y un gran saludo a todos los oyentes. Igualmente para usted, 5:33 de la tarde, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Amigos oyentes, vamos a identificar la emisora. Vuelvo con todos ustedes por el 844-446-0710.